Buenas tardes, mi nombre es María Camila Molina, soy estudiante de Administración de Empresas en la Universidad de AN y este es mi video de aprendizaje y desaprendizaje del desafío número 3. Lo voy a centrar en cuanto a la escritura y la lectura. Mi desaprendizaje más grande en la escritura fue en cuanto a la estructura de un ensayo, pues tenía entendido que la estructura era mucho más corta y simple. Se basaba principalmente en una introducción, la mención de la tesis, un desarrollo donde se tenían 2-3 argumentos que apoyaban la tesis y después se hacía en la conclusión una enunciación sobre la tesis, muy corto, muy sencillo, mientras que aquí tuve que aprender que la estructura es mucho más compleja, mucho más completa, tiene muchos más elementos y tuve que aprender qué significa cada elemento y dónde se deben ubicar dentro de la estructura, así como la importancia de estos elementos, no solamente la tesis y los argumentos, sino también las derivadas, qué tan grande debe ser la tesis, cuáles son los elementos, cómo ubicar los argumentos, qué se deben presentar contraargumentos y cómo deben presentarse estos. Trabajando en el ensayo también debí desaprender sobre el trabajo en equipo, el trabajo grupal, pues hay una gran diferencia entre el trabajo colaborativo y el trabajo de cooperación. En este trabajo yo estaba acostumbrada en los trabajos grupales, estaba acostumbrada, listo, nos dividimos el trabajo, cada uno hace una parte, cada uno lo pone, de pronto se puede contar con una herramienta de colaboración, pero cada uno pone su parte, una persona se asegura que está en todas las partes, se enumera, se hace la estructura, pero no revisamos entre todos los aportes y esto puede causar que haya una incoherencia. En este trabajo fue completamente diferente, aunque sí cada uno contaba con un papel y con unas responsabilidades específicas, se dejaban tareas para poder tener la información para el ensayo. Entre todos decidamos, ok, cuál va a ser la tesis, después de la tesis, entonces, ok, qué argumentos vamos a usar, por dónde nos queremos ir, qué contraargumentos. Todos traíamos aportes, se tenía una pequeña redacción, cada uno tenía una pequeña redacción, pero ya existía una persona específica que se encargaba de que hubiese una sola voz de narración dentro del ensayo, que existiera una coherencia y una continuación en el ensayo para que éste tuviera claridad. Para mí fue muy importante y a la vez un poco difícil desaprender a simplemente dividámonos y aprender a, ok, hagamos todo en grupo, hagamos todo colaborando, aportando entre todos para que esto sea de una forma más clara y tenga lógica la narración. Eso fue en cuanto a escritura y al trabajo colaborativo. En cuanto a lectura, lamentablemente no he tenido tiempo de leer últimamente y siempre me ha gustado leer, y tener que leer esto y aprender sobre las características de la lectura, cómo ser un lector, me ayudó a recordar mi pasión a leer. Aprendí que existen diferentes tipos de lectura y que en la lectura se aplican competencias diferentes. Por ejemplo, la competencia metacognitiva, que me parecía que de pronto no siempre se aplicaba, donde el lector debe ver sus valores, sus creencias, costumbres, opiniones y cómo plantea estas frente a la lectura que vamos a hacer. Entonces debemos relacionarnos con el texto, identificar como tal la ideología del texto y mirar yo cómo me siento frente a esta ideología, cuál es mi posición teniendo en cuenta mis valores, mis creencias, mis conocimientos previos frente a esta ideología y esta posición que está presentando el autor. Y también aprendí estrategias para ser una lectora más efectiva, más allá de resaltar y resumir el texto, cosas que me parecen muy importantes, pero que debemos ir más allá para poder tener una mejor comprensión. Por ejemplo, formular hipótesis a partir del título y de elementos como las imágenes, los subtítulos, de pronto si hay alguna frase subrayada, presento una hipótesis y al final debo
confirmar o refutar mi hipótesis, mirar si lo que yo creía sobre este texto se cumplió o no se cumplió. También yo pensaba que uno debía definir todas las palabras, que si yo no lograba entender todas las palabras, todo el vocabulario dentro del texto, no iba a tener sentido, o sea, que buscara una definición o que intuyera a partir del texto qué significaba una palabra, pero debía tener el significado de todas. En esto aprendí que hay vocabulario que es irrelevante, que puedo ignorar y que aún así voy a tener la comprensión completa del texto. Aprendí a partir de la macroestructura del ensayo que es importante conocer la macroestructura de cada texto y que la plantee para así poder identificar dentro del texto a medida que vaya leyendo los elementos de esta macroestructura y saber qué objetivo tiene cada elemento dentro del texto. Así va a tener más claras las ideas que el escritor quiere expresarme a mí. Y debo interpretar la posición y la intencionalidad del autor. Entonces, ok, ya conozco, esto es la tesis o esto es un argumento, ¿qué posición está presentando el autor frente a esto? Y si tienen incoherencias, si tienen inconsistencias, debo refutarlas, debo analizar, no debo, como dicen coloquialmente, comer completo, sino debo refutar y debo buscar información relevante y que sea de confianza para poder decir, ok, lo que está diciendo el autor es real o no es real. Estos fueron mis aprendizajes y desaprendizajes más grandes del desafío número 3.